Seguimos con nuestra serie de geopolítica y hoy nos toca viajar a una de las regiones más deseadas y disputadas de todo el planeta. Un lugar donde el ron, la salsa y el reggaetón se mezclan con las playas paradisíacas, los huracanes y una importancia estratégica que ya quisieran muchos, así que nada. Preparad vuestro mojito, afinad el oído para un buen son cubano y abrid el mapa porque hoy os traemos ni más ni menos que la geopolítica del Caribe. Vale, antes de meternos en fregados, abramos el mapa y situemos el Caribe. El Caribe no es un país, ni siquiera una unión política como la Unión Europea. Es una región. Se trata de un conjunto de más de 7.000 islas, cayos y arrecifes distribuidos en el Mar Caribe, al sureste del Golfo de México y al este de Centroamérica, bañados por el Atlántico en su flanco oriental. Y cuando hablamos de Caribe, solemos referirnos a los países e islas que forman parte de este espacio marítimo. Desde Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, en las Antillas Mayores, hasta toda esa miríada de pequeñas islas que conforman las Antillas Menores, como Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía o Granada. También se incluyen naciones continentales con costa caribeña como Venezuela, Colombia, Panamá, Belice, Nicaragua y Honduras, ya que el Mar Caribe forma parte esencial de su proyección geopolítica. El Caribe fue durante siglos un tablero de poder global. Entre los siglos XVI y XIX, quien controlaba sus islas controlaba el comercio del azúcar, el tabaco, el café e incluso de esclavos, auténticas riquezas de la época. España dominó las Antillas Mayores, mientras Francia, Reino Unido y Países Bajos se repartieron las menores. Con el siglo XIX llegaron las independencias, pero la región no ganó plena autonomía. Estados Unidos entró en juego con la doctrina Monroe, que básicamente decía América para los americanos, y pasó a ser árbitro de facto. Tras su guerra con España, se quedó con Puerto Rico, tuteló Cuba y aseguró su influencia en Panamá con la construcción del canal, una infraestructura estratégica. Ya en el siglo XX, el Caribe se convirtió en el escenario de la Guerra Fría, con la crisis de los misiles de 1962 que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear, y con múltiples intervenciones militares de Washington en Granada, Haití o Panamá, siempre para frenar a gobiernos que consideraba incómodos. Una lógica de poder que, como veréis, sigue viva en los conflictos actuales. Pero, ¿y hoy qué? Pues para empezar, el Caribe cuenta con aproximadamente 44,6 millones de habitantes a fecha de 2025. Tampoco es tanto. Para que os hagáis una idea, esto supone apenas un 0,54% de la población mundial. Cuba concentra más de 11 millones de personas. Haití y República Dominicana superan los 10 millones cada uno, mientras que en muchas islas apenas llegan a los 100.000 habitantes. Esto convierte a la región en un espacio desigual, donde conviven países medianos con microestados que tienen menos habitantes que un barrio de Madrid. Vayámonos a ver la economía de la zona. En términos generales, se espera que la región crezca entre el 1,8% y el 2,2% en 2025, excluyendo a Guyana, que ha pegado un braguetazo con el petróleo y crecerá mucho más. Ahora bien, ¿de qué viven las comunidades que habitan esta región? Pues el turismo sigue siendo el corazón económico de muchas islas. República Dominicana, por ejemplo, continúa consolidándose como uno de los destinos más visitados del Caribe, con más de 8,5 millones de turistas internacionales en 2024 y un crecimiento continuo en los últimos años. Las remesas son otro motor vital. Países como Haití y Jamaica dependen de los fondos enviados por sus diásporas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Para muchas familias, estos ingresos representan la diferencia entre la subsistencia y la pobreza extrema y constituyen un soporte económico que alimenta el consumo interno. Otro sector importante es el sector financiero y el comercio internacional, donde territorios como Bermudas y las Islas Caimán destacan por su papel como centros offshore. Allí se concentran servicios bancarios, de seguros y de inversión que mueven millones de dólares a nivel global, aportando a estas islas uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Además, la región caribeña es rica en minerales y metales estratégicos. Jamaica es uno de los mayores productores mundiales de bauxita, la materia prima para fabricar el aluminio, mientras que Surinam y algunas islas pequeñas tienen depósitos de oro y otros minerales como el níquel o el cobalto. También la agricultura. La caña de azúcar, el café, el cacao y los cítricos son productos clásicos que mueven economías enteras en países como la República Dominicana, Cuba o Puerto Rico. Además, las frutas tropicales como los aguacates, los mangos o las piñas se exportan cada vez más a Europa y Norteamérica, lo que convierte al Caribe en un jugador inesperado pero clave en los mercados globales de alimentos. Por supuesto, no podían faltar los recursos fósiles. Trinidad y Tobago tiene campos de gas natural que abastecen tanto al mercado local como al internacional. Guyana, por su parte, se ha convertido en un fenómeno económico por las reservas petroleras que descubrió en el mar, mientras que Venezuela tiene unas reservas de petróleo gigantescas y se está peleando con Guyana precisamente por las reservas de la región del Esequibo.
pero si queremos entender el Caribe, debemos analizar las relaciones geopolíticas de esta región con otros países. Primero, debemos mirar a su vecino más poderoso, Estados Unidos. Durante décadas, Washington ha sido el actor dominante en la región, no solo por su proximidad geográfica, sino por intereses económicos, estratégicos y de seguridad. Desde Puerto Rico hasta Venezuela, la influencia estadounidense condiciona políticas internas, alianzas internacionales y hasta decisiones comerciales. Empecemos por Venezuela. Este país sigue siendo un imán por una razón muy clara, el petróleo. Y es que Venezuela cuenta con unas de las reservas más grandes del mundo, lo que lo convierte en un objetivo muy codiciado, porque controlar, o al menos influir en su producción energética, significa tener un impacto directo sobre los mercados globales de crudo. Pero vayamos al meollo de la cuestión. Con Nicolás Maduro en el poder, Venezuela ha adoptado un discurso antiimperialista, heredado del chavismo. ¿Y qué significa esto? Pues que Caracas no se alinea con Washington, y de hecho busca resistir a cualquier presión estadounidense. Y Venezuela no solo produce petróleo, también está ubicada cerca de rutas marítimas importantes para el comercio internacional. Para Estados Unidos es vital garantizar el control y la seguridad de estas rutas, sobre todo para proteger sus intereses económicos, pero también para evitar que algunas potencias rivales tengan una posición ventajosa en la región. Y hablando de rivales, no podemos olvidarnos de Rusia y China. Ambos países han querido mantener su presencia en Caracas y a Washington esto no le gusta nada, así que intenta maniobrar para asegurarse de que Venezuela no cae completamente en la órbita rusa y China. Ahora pasemos a Cuba, otra pieza del rompecabezas. Para Estados Unidos, Cuba representa una amenaza histórica. Literalmente, está a menos de 150 kilómetros de la costa de Florida, pero es que durante décadas fue el epicentro del enfrentamiento entre Washington y Moscú, en plena Guerra Fría. Y hoy en día, Cuba sigue manteniendo un discurso antiestadounidense, que viene del legado de Fidel Castro, y que se ha reforzado con las sanciones económicas y las restricciones comerciales impuestas por Washington. Para aliviar esta presión, la isla ha buscado otros aliados estratégicos, que no son otros que los de siempre: China y Rusia, que le ofrecen apoyo económico, cooperación militar y política y el acceso a otros mercados alternativos. La relación con Nicaragua, históricamente, ha sido mala. Se ha deteriorado aún más bajo el gobierno de Daniel Ortega, llevando a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2021, pero lo importante es que Nicaragua controla rutas marítimas del Caribe, siendo un punto estratégico que podría influir en el tránsito entre el Océano Atlántico y el Pacífico, si algún día se materializara, eso sí, el proyecto del Canal Nicaragüense. E igual que su vecino cubano, Nicaragua es pro-China y pro-Rusia. Luego tenemos a El Salvador, que por su parte es un ejemplo absoluto de influencia estadounidense. Desde que Bukele llegó al poder, la cooperación con Washington incluye acuerdos de seguridad, y gracias al acuerdo migratorio entre Bukele y Trump, El Salvador alberga prisioneros estadounidenses en sus centros penitenciarios. Y no podemos olvidarnos del caso de Puerto Rico, que es único. Es un territorio no incorporado de Estados Unidos, pero con identidad propia y aspiraciones de soberanía. Su estatus condiciona toda la política local y externa, así que Estados Unidos vigila de cerca cualquier intento de transición, ya que la isla tiene una ubicación perfecta para controlar rutas marítimas, proyectar su fuerza naval y proteger la costa sureste estadounidense. Y ya dejamos de hablar de Estados Unidos, para centrarnos un poco más en el papel de China. Y es que China ha intensificado su presencia en el Caribe y en Centroamérica. El interés de China en esta zona es doble. Quiere asegurar el acceso de su comercio global y consolidar su presencia estratégica en una región que históricamente ha estado dominada por Estados Unidos. Y en este tablero geopolítico hay una pieza clave que concentra todas las miradas: el Canal de Panamá, esa joya de ingeniería que conecta el Pacífico con el Atlántico, y la cual ha vuelto a ser noticia este año. Sí, hablamos del canal más importante del mundo, por donde pasan anualmente cerca de 14.000 buques cargueros. No es de extrañar que en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, este punto haya generado conflicto también. ¿Y qué pasó? Pues que Beijing expresó su preocupación por un acuerdo que permitiría a las empresas estadounidenses operar en puertos estratégicos. Aunque Panamá, eso sí, reafirmó que el control del canal no es negociable. Además, China ha invertido en infraestructura portuaria y en energía renovable en islas como Jamaica y Barbados, buscando consolidar su presencia económica y estratégica en la región. La Unión Europea juega en este tablero con un enfoque diferente. Se centra en la cooperación para el desarrollo y la sostenibilidad. A través de programas de financiación y apoyo técnico, los países caribeños reciben ayuda para modernizar sus infraestructuras, fomentar el turismo sostenible y proteger el medio ambiente. Además, la Unión Europea mantiene acuerdos comerciales que facilitan la exportación de productos locales y apoya iniciativas de resiliencia frente a huracanes y fenómenos climáticos extremos. Más allá de sus alianzas globales, los países caribeños también buscan formar alianzas regionales y cooperación multilateral. La CARICOM, por ejemplo, es un bloque que agrupa a 15 países caribeños con el objetivo de fomentar la integración económica y social, coordinar políticas externas y defender intereses comunes ante terceros. Por su parte, la Alianza del Caribe y América Latina, o iniciativas dentro de la OEA,
permiten que incluso los microestados tengan voz y voto en decisiones de impacto regional. Otro tema que no podemos pasar por alto es la inmigración. La movilidad de personas desde el Caribe hacia Estados Unidos sigue generando tensiones políticas y sociales, y desde que Trump se ha hecho con el despacho de Washington, más. La política antimigratoria de Trump es muy agresiva. Ha impulsado las detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados, queriendo cumplir con lo que él denomina como el programa de deportaciones masivas más grande de la historia de Estados Unidos. Pero ojo, la emigración caribeña no se dirige únicamente hacia Estados Unidos. También hay importantes flujos hacia Canadá, España, Francia o Reino Unido, y dentro de la propia región hacia países vecinos. Los haitianos que cruzan a República Dominicana en busca de trabajo, los nicaragüenses a Costa Rica, o los venezolanos que se han ido a islas como Trinidad y Tobago o Aruba. Y ligado a todo esto toca hablar brevemente de la criminalidad, estrechamente conectada con el narcotráfico. El Caribe mantiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024, pero los casos concretos son todavía más preocupantes. En Jamaica los homicidios bajaron a 1.141 en 2024, pero la tasa sigue rondando los 40 por cada 100.000 habitantes. Haití, por su parte, vive una situación dramática. Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la violencia de pandillas dejó casi 5.000 muertos, y en Puerto Príncipe la tasa de homicidios alcanzó los 139 por cada 100.000 habitantes, situándose entre las ciudades más violentas del planeta. La criminalidad no solo golpea la seguridad ciudadana, también frena el turismo, impulsa la emigración y supone un enorme coste económico. A ver, hay muchos factores detrás de tanta criminalidad. La pobreza es uno de ellos. ¿Y cómo está la pobreza en el Caribe? La realidad es que sigue siendo un desafío enorme para la región, aunque es cierto que hay muchas diferencias de un país a otro. Mientras que territorios como Bermudas o las Islas Caimán disfrutan de altos ingresos per cápita y servicios públicos sólidos, en otros lugares la historia es muy distinta. Haití, tristemente, sigue siendo el ejemplo más extremo. Más de la mitad de su población vive por debajo del umbral de la pobreza, pero Haití no está solo en este escenario. En otros países como Honduras, Nicaragua o algunas islas menores del Caribe Oriental, muchas familias dependen de la agricultura de subsistencia o de empleos temporales en el turismo y la pesca. Pero la pobreza en el Caribe no solo se mide por los ingresos, también se refleja en el acceso desigual a la educación y la salud, especialmente en comunidades rurales. Esto limita las oportunidades de desarrollo de los jóvenes, quienes a menudo se ven obligados a migrar a ciudades más grandes o incluso al extranjero en busca de mejores condiciones. Mientras que en lugares como Barbados o Puerto Rico, el turismo y los servicios financieros impulsan la prosperidad, en Haití o Dominica, cada huracán puede significar retroceder años en desarrollo económico. Por eso muchos gobiernos de la región están intentando combinar la ayuda internacional con estrategias de resiliencia, desde programas de microcréditos para pequeños agricultores hasta iniciativas de turismo sostenible que buscan proteger tanto la economía como el medio ambiente. Y para ir acabando, debemos hacer una pequeña mención a la fuerte vulnerabilidad climática del Caribe. Según la Organización Panamericana de la Salud, el Caribe es la segunda región más expuesta del mundo a eventos climáticos extremos solo por detrás de Asia. Aquí no hablamos solo de lluvias y calorcitos tropicales, hablamos de huracanes que pueden dejar a cualquier isla patas arriba, como el huracán Beryl de 2024 que alcanzó la categoría 5 y causó una destrucción inmensa arrasando el 90% de las viviendas en la isla de la Unión, generando pérdidas por casi 9.000 millones de dólares en la región. Y ojo, 2025 ha sido igual de movidito. Pero no son solo huracanes, el cambio climático amenaza también la vida diaria de millones de personas. Según la ONU, se estima que al menos 5,9 millones de niños y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían caer en la pobreza debido a fenómenos climáticos y las sequías. Y no es solo un problema de infraestructura, afecta la educación, la salud y el futuro de la población. En resumen, el Caribe no es solo un paraíso de playas y música caribeña, es un tablero geopolítico complejo donde confluyen recursos naturales, turismo, comercio, influencia de potencias extranjeras y retos climáticos. La región combina oportunidades enormes con importantes vulnerabilidades. En pocas palabras, entender el Caribe es entender cómo se cruzan los intereses locales, regionales y mundiales, y por qué este pequeño mar tropical siempre estará en el centro de la atención global. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo sabes que puedes darle a like, suscribirte y si quieres saber más te dejo abajo el link a La Cumbre, el curso que he hecho con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca en el cual explicamos la geopolítica mundial. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.